Se llamaba Armand Jean Duplessis, pero pasó a la historia como el cardenal Richelieu, el cerebro político de Francia bajo el reinado de Luis XIII. Richelieu manejaba las relaciones exteriores de París en medio de la Guerra de los 30 años, un conflicto que había comenzado en 1618 entre el Sacro Imperio Romano Germánico y distintos principados alemanes y potencias extranjeras que Francia financiaba, pero que para 1635 había agotado a todos los actores involucrados. Ese fue el momento oportuno para que Richelieu tomara la decisión de intervenir en la guerra, que aunque había iniciado por motivos religiosos entre católicos y protestantes, para la segunda etapa del conflicto se había convertido en un inescrupuloso juego de intereses políticos. Francia era católica, pero a Richelieu no le importó jugar del lado protestante, declarándole la guerra a los Habsburgo tanto a los de Viena como a los de Madrid. Para 1640, Francia obtenía los primeros frutos de haber entrado con aire fresco a la contienda. España sufrió una crisis brutal aquel año que derivó en la independencia de Portugal por un lado y en la anexión de Cataluña a Francia por el otro. En el plano militar, el primer gran triunfo llegó de la mano de un joven aristócrata con grandes dotes militares, que se llamaba Luis de Condé, pero que es mejor conocido en la historia como el Duque de Enghien, que protagonizó una victoria épica contra los tercios españoles en la batalla de Rocroi, impidiendo para siempre un posible avance desde Flandes hacia París. Esto fue la batalla de Rocroi, fue en 1643. En cuanto al frente alemán, el sur fue el principal foco de atención de las tropas francesas, derrotando, tras largas campañas, al poderoso electorado de Baviera, que terminó pidiendo la paz en 1647. Sin Baviera, el paso hacia Viena quedaba desprotegido para los Habsburgo de Austria, que parecían caer por desgaste tras décadas de lucha. Una última intervención en el norte de Francia por parte de España logró detener los avances galos, y aunque terminó con una nueva victoria francesa en la batalla de Lens de mediados de 1648, París también ya estaba pagando los costos de tanta guerra. Se había levantado una rebelión nobiliaria en la propia capital, que pedía la cabeza de un joven rey, que era Luis XIV, y de su nuevo primer ministro, el cardenal Mazarino. Dicha revuelta pasó a la historia como la Fronda y obligó a Francia a terminar el conflicto en los tratados de paz de Westfalia, donde las negociaciones habían iniciado por lo menos 4 años antes. A pesar de la Fronda, Francia terminó saliendo muy bien parada de la Guerra de los 30 años y sería el punto de partida para constituirse en la potencia hegemónica de Europa. Nos quedamos una vez más a mitad de camino con la Guerra de los 30 años. Nos quedamos en la Paz de Praga de 1635 el sábado pasado, asumiendo que allí podía haber sido el final del conflicto, porque parecía que los principados alemanes ya estaban cansados de tanta guerra. Bueno, parecía no, evidentemente lo estaban, y se habían adecuado para la paz, habían encontrado todas esas inquietudes ya demasiado ambiciosas y se juntaron simplemente en Praga, en donde había iniciado todo el conflicto, para llegar a una paz, la paz de Praga de 1635. Sin embargo, aquella paz no incluía al reino de Francia en esos acuerdos, digamos que fue más una tregua que una paz. El reino de Francia tenía otros planes y mucho más ambiciosos que los propios protestantes alemanes. Francia, a partir de esa paz, o en medio de aquella, se metió de lleno en la disputa. Hoy vamos a avanzar entonces con la etapa francesa y esta vez prometo terminarlo definitivamente el día de hoy. Se los prometo porque ya había prometido la vez pasada hacerlo, el sábado anterior, y no lo hice. Así que hoy sí o sí vamos a concluir la Guerra de los 30 años. Francia, si ya vienen siguiendo los episodios anteriores, sabrán que su intervención ya era evidente. El mayor dinero de los ejércitos de Suecia salía de las arcas de París. Suecia venía en la guerra desde hacía más de 5 o 6 años. El rey francés en 1635 era el Borbón Luis XIII, pero en los asuntos de gobierno los llevaba un estratega político de primer nivel, un obispo llamado Armand Jean Duplessis, pero mucho más conocido como el cardenal Richelieu. Richelieu fue el gran artífice, hacedor,
la mayor fuente de combustible para inflamar la guerra de los 30 años. Lo había sido antes y lo fue después también de la Paz de Praga. Antes había dado el visto bueno para financiar a los ejércitos suecos y ahora lo haría involucrándose. De hecho, fue el gran protagonista de que la guerra nunca se terminara de cerrar. Fue lo que hoy diríamos el que mejor supo echarle leña al fuego. Richelieu había ascendido desde muy joven en la carrera eclesiástica y era uno de los obispos preferidos de la madre del rey Luis XIII, que era María de Medici. No fue fácil su paso por el gabinete del rey, pero finalmente lo incorporó el propio rey a su consejo de asesores. Lo incorporó alrededor de 1620. Primero por el visto bueno de su madre, pero luego finalmente Luis XIII aceptó esa recomendación. En 1622 Richelieu fue nombrado cardenal y desde entonces no encontró techo en su escalada de poder dentro de la corte parisina. En 1630 ya era el hombre más poderoso e influyente de Francia y el rey ya le confiaba todos sus asuntos. Como muestra de esa fidelidad, él le concedió incluso un título nobiliario, el del duque de Richelieu, y de ahí que tomó su nombre en la historia. También se habla como el cardenal duque de Richelieu. Richelieu, además de ser un hombre muy instruido, porque había sido educado en las universidades de París y la Sorbona, era un hombre que sabía mucho, un intelectual en la época, y también además era sacerdote. Esto se mezclaba mucho en la era incipiente del absolutismo, digamos, en la modernidad mucho más. Igual la práctica de primeros ministros como cancilleres, que eran cardenales, venía de la Edad Media ya, pero bueno, era un sacerdote implacable, eso también era cierto. Se cree hoy que no sabía nada de religión y que hizo la carrera por simples fines políticos, pero no era así. Él tenía una visión muy concreta sobre cómo expulsar la disrupción que implicaba el protestantismo en su propio país, los hugonotes franceses. Claro, a la hora de la política exterior no tuvo compasión contra sus hermanos en la fe católica, los Habsburgo, a quienes identificó rápidamente desde el día uno como sus enemigos políticos. Y era cierto, lo eran. No era nueva esa enemistad francesa-austríaca, tenía más de un siglo de historia. Y en esta enemistad se va a lucir muchísimo Richelieu. Su foco estaba en debilitarlos en todo lo posible, y sea en cualquier territorio, sea en América, que ya empezaba a ser un tablero importante en la política europea, en los Países Bajos, donde también apoyaba a los protestantes holandeses, en Italia también, porque allí las guerras de Italia del siglo anterior habían involucrado al Reino de Francia también. Bueno, en Alemania, por supuesto, también, y en España, como también estaban. En todo lugar donde sea posible, Richelieu quería debilitar a los Habsburgo. Y el asunto era que los Habsburgo estaban en todos los lugares del mundo. Por lo tanto, Francia, que se había constituido como un reino bastante unificado y centralista ya para la época, quiso intervenir. Tenía riquezas, tenía un territorio enorme, incluso mayor población. Si miramos el siglo XVI, Francia, y del siglo XVII también, es el territorio con más población de Europa, el país más grande. Cuando en 1635 la paz parecía alumbrar en el Sacro Imperio y poner fin a esas disputas, Richelieu calculó que había puesto mucha pasta como para terminar la guerra en un status quo ante bellum, lo que se dice volver a las fronteras y al estado anterior al inicio de la guerra. Es decir, había utilizado muchos recursos económicos de esa riqueza que, como digo, lo era Francia, y por supuesto, no quería tirar todo a la basura. Así que si había puesto tanto dinero para terminar definitivamente igual que antes, no era negocio. Y aparte tenía sus tropas frescas para hacerlo, tenía su propio ejército, que ahora entraría en el campo de batalla alemán. Así que el 19 de mayo, para poner fecha, el 19 de mayo de 1635, le declaró la guerra a España. También lo hizo al Sacro Imperio, pero eso lo hizo unos meses más adelante. El primer acto de hostilidad llegó con la ocupación de las guarniciones de Alsacia por parte de los franceses, es decir, en su frontera. A su vez, les habían sido cedidas esas partes de Alsacia porque estaban a mano de Suecia.
No es que los invadió, directamente tomó esa parte porque Suecia ya las había invadido previamente. Y aunque Suecia había disminuido su participación después de la caída del monarca de Gustavo Adolfo II, como vimos el sábado pasado en la batalla de Lutzen, en 1632, y luego en la batalla de Nordlingen, en 1634, ya sin el rey Gustavo Adolfo, Suecia había disminuido. Sin embargo, Francia siguió financiando la permanencia de tropas nórdicas en el suelo alemán, especialmente en Pomerania. Se cree que con 1 millón de libras al año ya en esa época. Los ejércitos franceses, por su parte, aunque entraban con aire fresco a la guerra, tras algunas décadas de paz, no pudieron hacer grandes diferencias en un principio. Es bueno entrar fresco a un partido de fútbol, pero también es difícil adaptarse, lleva un tiempo de adaptación, ¿no? En el ingreso a un partido de fútbol uno entra con aire, pero también entra muy frío, y si entra muy frío puede tener consecuencias desagradables. Bueno, en la guerra es lo mismo. Y en el sur de Alemania, por ejemplo, las primeras incursiones menores fueron generalmente rechazadas. Para que se entienda, ¿no? Se estaba adaptando el ejército francés a las nuevas herramientas, innovaciones, estrategias de la guerra. Francia, además, no había logrado seducir a los príncipes alemanes a que se unieran a su cruzada contra el imperio, a que acompañaran a sus líderes como lo había hecho, con gran éxito, Gustavo Adolfo en Suecia. Claro, y en este punto debemos entender que Francia no tenía la excusa de ser protestante. Era un reino católico en toda regla. Es más, el cardenal perseguía a los protestantes franceses. Y fue así entonces que los dos ducados protestantes más poderosos, que no eran ducados, los dos dominios más poderosos protestantes en Alemania, que eran Brandenburgo, que era un margraviato, los Hohenzollern, los futuros prusianos, y Sajonia, rechazaron completamente unirse a una alianza con Francia. Brandenburgo, de hecho, nunca había entrado en el conflicto. Simpatizaba, eso sí, con Suecia, simpatizaba quizás con disminuir el poder de los Habsburgo, pero se mantuvo siempre neutral desde el inicio de la guerra. Y al final terminó siendo más un guiño a favor del emperador que un guiño en contra. Por su parte, Sajonia también tenía una política de neutralidad, se había metido en la guerra a favor de Suecia, eso lo vimos, pero a la primera de cambio volvió a hacer las paces con los austríacos y siguió en esa tónica de paz, precisamente con la paz de Praga. Y ya esta vez cuando se metió Francia, el elector de Sajonia, que era Juan Jorge II, dijo no gracias, que si Francia quiere actuar, que actúe por su cuenta. Lo que sí se llevó Francia en esas tratativas iniciales a la guerra fue a uno de los grandes generales que había sobrevivido de las derrotas de los suecos, que se llamaba, le pongo nombre y apellido en este caso, Bernardo de Sajonia-Weimar, que no estaba de acuerdo en ningún momento con la paz de Praga y se unió a las nuevas tropas que iban a debilitar al emperador de turno del Sacro Imperio, que por si no lo saben era Fernando II. Y aunque estuviera de acuerdo o no, Bernardo de Sajonia-Weimar, este mercenario, con la idea de que Alemania volviera a la paz, al fin y al cabo era un mercenario nato, era el mercenario prototipo de la época, como vimos varios en episodios anteriores. Necesitaba trabajo. Tenía su bando bien claro, además, nunca había estado a favor del emperador. Y bueno, Francia pagaba muy bien. Así que Bernardo era una especie de Wallenstein, como vimos en la intervención sueca el sábado pasado, pero del lado protestante. En febrero de 1637, el emperador Fernando II finalmente murió. Digo finalmente porque ya era grande, bueno, no tan grande, tenía 58 años, pero bueno, había reinado casi 2 décadas constantemente en guerra. Cuando llegó al trono, el conflicto ya se había desatado. Llegó al trono en 1619 y ni siquiera pudo ver terminar el conflicto porque murió en 1637. Había dejado, eso sí, todo preparado para la sucesión en su hijo, el archiduque Fernando Ernesto, quien ya comandaba los ejércitos imperiales por su propia cuenta desde la muerte de Wallenstein. Tomó el título Fernando Ernesto de Fernando III y fue ratificado sin muchas dificultades en las dietas imperiales, casi sin oposición. Además, había sido el protagonista de la paz. Ya estaba activo Fernando III en el escenario germánico. Había sido ese gran nexo de la paz de Praga.
Nadie dudaba ahora de su capacidad o por lo menos de sus intenciones conciliadoras. Lo que no tenía a mano Fernando III era a un gran general como había tenido su padre, Fernando II. De hecho, lo tenía, en cierta forma lo tenía, que era el cardenal infante, Fernando de Austria, un líder militar muy prestigioso, pero este no respondía directamente al emperador, respondía a la rama española. Y el rey de España en ese momento era Felipe IV. Era el que financiaba con fuerza a los ejércitos imperiales, era el que mandaba a algún general prestigioso, como era este caso, como era el caso de este cardenal infante, que era hermano de él, además, Fernando de Austria. Desde Madrid llegaba la orden de hacia qué lugar debía moverse el general y sus tropas. Perdón, no era el hermano, era el tío. Ahí está, digo bien, era el tío. Lo concentró entonces Felipe IV, como él mandaba al cardenal infante, lo concentró en la zona de Flandes, porque Francia, como digo, que había iniciado su guerra, la había iniciado en todos los frentes posibles. Una declaración a España era una declaración de guerra a toda la familia. Había puesto Francia sus mayores esfuerzos, como no había salido el resultado principal en el sur de Alemania, en la frontera con Bélgica, en los Países Bajos, básicamente. En el plano alemán, por su parte, el emperador solo contaba, ya que no tenía a su mando al cardenal infante, contaba con los ejércitos bávaros, de los que no confiaba demasiado porque, como dije en un primer momento, no respondían directamente a él, sino a su contratista, que era el duque elector de Baviera, Maximiliano I. Llegados a este punto, tenemos que entender la guerra con una triple perspectiva, porque si no nos vamos a perder y todo se va a volver muy complejo. Si ya era antes la guerra compleja, imagínense con un actor más, como era Francia. Para 1640 había dos grandes frentes. Estaba el de los Países Bajos españoles, donde la distancia cercana a París era crucial. Una cabalgada de los Países Bajos españoles a París eh, era rápida. Obligaba a eso al cardenal Richelieu a prestar mucha atención allí, a evitar cualquier tipo de avance. Porque, bueno, perdida la capital París, se perdía la guerra en gran parte, o por lo menos generaba una revuelta importante. Y bueno, el otro plano de la guerra, el otro escenario, el otro frente, era el del sudoeste de Alemania. Y allí Baviera debía ser la gran protección de Austria, que por el momento seguía viva. Los suecos también tenían su participación todavía en la guerra, como digo. La tenían desde el noroeste, en Pomerania. Llegaron a tomar Brandenburgo incluso, no porque Brandenburgo quisiera, sino porque los ejércitos en Suecia, de Suecia, necesitaban ese paso para entrar en Alemania. Y Brandenburgo, la Brandenburgo de los Hohenzollern, lo permitieron después de perder algunas batallas. Pero a todo este complejo escenario debemos sumarle la primera gran crisis que emergió en un año trágico, que fue en 1640 y que le dio la primera victoria a Francia. Es decir, tenemos dos frentes y ahora uno más, el Frente Español. En 1640, todo junto le explotó al rey de España, Felipe IV. Tuvo rebeliones en Cataluña y en Portugal, y luego tendría en Italia. Pero bueno, esas vendrían más tarde. Centrémonos en Cataluña y Portugal. La chispa se prendió principalmente con los catalanes, como no podía ser de otra manera, ¿no? Las necesidades de dinero y tropas, en un contexto donde España estaba en guerra en demasiados frentes por todo el mundo al mismo tiempo, forzaron a las coronas hispanas peninsulares, quiero decir, a pagar más impuestos, más altos y a tener que reclutar más gente para la guerra. Esto había sido obra principalmente no de Felipe IV en sí, en definitiva sí había sido parte de él, pero la moda en la época era tener un valido, un primer ministro, un cardenal Richelieu, ¿no? Y el que tenía ese cargo en España era el conde duque de Olivares, otro todopoderoso. Y toda esta catarata de normas sentaron muy mal en España. Eso en Cataluña llevó a una rebelión que inició con un rechazo pacífico en un principio de sus propias cortes a los impuestos y al reclutamiento forzoso. Pero luego escaló a tal punto de que en la propia Barcelona asesinaron al mismísimo gobernante de Cataluña, que tenía el cargo de virrey, al virrey de Cataluña, básicamente. Todo eso se daba, además, con mucho fervor religioso, porque ocurrió en la semana del Corpus Christi, en junio de 1640, la rebelión de Cataluña.
El resultado fue que la Diputación General, la Corte catalana, resolvió poner al territorio catalán, conocido como Principado, bajo la protección y soberanía francesa. Era una traición a viva voz para Madrid. En Portugal pasó exactamente lo mismo, aunque en este caso no se declararon a favor de Francia. Gran parte de la nobleza portuguesa se levantó en la capital, en Lisboa, contra las autoridades reales. Hubo un breve enfrentamiento que ocurrió en el Palacio Real de Lisboa y declararon como rey al duque de Braganza, que fue coronado como Juan IV. Para emular los inicios de la Guerra de los 30 años, en Praga, bueno, ya sabrán qué hicieron, ¿no? Si tienen en la cabeza lo que ocurrió en Praga, en 1618, estos tipos en Portugal no tuvieron mejor idea que imitarlos, como para mostrarles que estaban en contra de los Habsburgo. Lanzaron por la ventana al representante real, un tipo que se llamaba Miguel de Vasconcelos, que ejercía simplemente un cargo ministerial. Quien mandaba en Lisboa en realidad era la virreina Margarita de Saboya, a quien estuvieron a punto de tirarla por la ventana. Ya digo, a Vasconcelos lo tiraron, no tuvo la suerte de lo que había ocurrido, de lo que les había ocurrido a los otros representantes imperiales en Praga. Esos sí se salvaron, quiero decir. Vasconcelos no, obviamente la suerte no aparece siempre. Vasconcelos murió, por supuesto. Pero como digo, a la virreina Margarita de Saboya también estuvieron a punto de tirarla por la ventana, pero bueno, aquello era demasiado para una dama. La invitaron gentilmente a retirarse del palacio. Podemos decir que la secesión de Portugal, por un lado, y de Cataluña, por el otro, fueron los primeros grandes frutos de Richelieu en la guerra. Había tardado un tiempito, por lo menos 5 años, para ver las primeras siembras exitosas. Era un pleno de primerísimo nivel, ¿eh? Generaba una revuelta en el centro de la propia potencia europea, en España, y encima ganaba que Cataluña usara a Francia como protector. Todo bien le había salido. El rey Felipe IV entró en un verdadero colapso en ese momento. Y al año siguiente entró en un conflicto mayor porque falleció de viruela su mejor carta militar, el cardenal infante don Fernando de Austria. Muchos creen que con él se desvanecieron las chances de recuperar la gloria militar española, la gloria militar de los tercios. Probablemente no haya sido tan así, porque los tercios seguían teniendo un prestigio único, pero sí es cierto que ya en la década de 1640, los grandes maestros de la guerra se van a ir muriendo poco a poco o van a estar ya muy avejentados. En el reemplazo del cardenal infante, se nombró otro militar, al conde de Azumar, que era Francisco de Melo. Este era un noble portugués que había mantenido la fidelidad a Felipe IV y puso todos sus esfuerzos ahora en apoyar al rey español. Lo mandaron a Flandes, a Felipe de Melo, entendiendo Francisco de Melo, entendía Felipe IV con esto de que allí era allí estaba la posibilidad de acorralar a París. La lectura española era que si se metieron en su propia casa, en su propia península, había llegado el momento de tirar toda la carne en el asador en la casa del rival, atacar París. En 1643, los ojos se pusieron entonces en el norte de Francia, y en el objetivo principal de sitiar una villa muy cercana a París, que actualmente está a 3 kilómetros de la frontera belga. Era la villa de Rocroi. La ciudad estaba en manos francesas en ese momento, era muy pequeña, estaba fortificada, eso sí, eso era importante, pero tenía una guarnición muy menor. Estamos hablando de 400 o 500 hombres, no mucho más. Los franceses se habían encargado de bloquear todos los demás pasos a París, tomando algunas ciudades claves como la de Arras. Para impedir precisamente esto, sabiendo que se veía venir algún contraataque español. Rocroi, en cambio, nunca se había atendido del todo. Era la única gran fortaleza, no era gran fortaleza, pero era la única fortaleza que quedaba sin fortalecer. Era el único paso, quizás, para los españoles que pudieran aprovechar. Si los españoles la tomaban, permitirían luego abrir un camino muy directo hacia París por el Valle del Oise. Estamos hablando aproximadamente, para
para poner distancias, de 200 kilómetros a París, de Rocroi a París. Pero lo importante no era eso, porque si escuchan 250 kilómetros dicen, bueno, sigue siendo una distancia importante. No, lo importante era que no había otro paraje en ese camino. ¿Cómo detener a las fuerzas invasoras sin alguna fortaleza en el medio? O sin un choque decisivo, ¿no? Al fin y al cabo era una cabalgada durante algunos días y llegar a París y sitiarla, no sé. Obviamente estaban los suburbios de París también, pero era algo que el cardenal Richelieu sabía muy bien que no quería atravesar, y menos la corte de París. El duelo que se abriría en Rocroi llevaría a muchos historiadores modernos a compararla precisamente con una de las batallas que tenía este fin en la Primera Guerra Mundial. Habló de la batalla de Verdún, claro. Lo menciono para entender su importancia. Se decía que Verdún, si caía en 1914, se dice en los historiadores modernos, quiero decir, los alemanes tenían paso directo a París. Pongamos nuestra cabeza en 1643 y entendamos que si caía Rocroi, los españoles tenían avance directo a París. Los españoles y el bando imperial, básicamente, porque había de todo. Hay alemanes, austríacos. Entonces, lo de Rocroi en 1643, a ojos de España, se vio como algo fácil. Primero, como digo, porque era una fortaleza menor, porque era un paso directo y porque estaba con poca gente defendida. El portugués entonces que estaba a cargo de esta campaña, Francisco de Melo, dirigía una cargada tropa para ese objetivo, para cumplir ese objetivo, la venganza de Felipe IV. La tropa era de más de 25.000 hombres y se planeaba un asedio rápido de algunos días, sin demasiados esfuerzos, con pocas pérdidas humanas. Francia, obviamente, se preparaba a su vez para enfrentar eso a todo o nada, sabiendo lo que podía ocurrir. Se presentó con una cifra similar de combatientes y con una leve superioridad en caballería. El problema era que Francia, al igual que los demás protagonistas, tampoco contaba con grandes líderes militares. El duque Bernardo de Sajonia-Weimar, al que mencioné antes, este mercenario protestante estrella, había muerto también, al igual que el cardenal Infante, había muerto ya de unas fiebres. Y había una cuestión más, que sumió en ciertas dudas al futuro de Francia, y fue la muerte del cardenal Richelieu, que murió unos meses antes del encuentro de Rocroi, en diciembre de 1642, y de Rocroi va a tener lugar a mediados de 1643. Hubo una cierta inestabilidad en París, por lo menos hasta que apareció un sucesor firme de Richelieu, también un obispo y con muchas habilidades políticas también, que fue el cardenal Mazarino, quien tomó el control. Al mando de las tropas francesas quedó entonces un primo del rey, un tipo bastante joven, de apenas 21 años, llamado Luis de Borbón-Condé, pero es más conocido como el duque de Enghien. No se esperaba demasiado, la verdad, de alguien tan joven que venía a tomar un fierro caliente, básicamente. Pero al final terminó siendo la gran estrella. Esa juventud que necesitaba la guerra se vio principalmente en Condé, en el duque de Enghien. Todas sus decisiones fueron acertadas a lo largo del combate, que tuvo lugar, ahora sí con fecha concreta, el 19 de mayo de 1643. Las formaciones hispano-germanas jamás llegaron a sitiar la ciudad porque Enghien presentó batalla antes. Algunas desatenciones y varios errores del portugués Melo, llevaron a una derrota inesperada. Los famosos tercios españoles aguantaron todo lo que pudieron, pero al final debieron rendirse. Quedaron muy desguarnecidos en el centro de la formación militar y contra la artillería francesa, que amenazaba a hacerlos papilla, básicamente tuvieron que rendirse. La victoria de Francia en Rocroi fue un punto de inflexión en la guerra. Para algunos historiadores, no fue tan relevante porque aún quedaba mucho por delante. No podemos decir tampoco que fue decisiva, porque aún nos queda bastante. Pero sí es cierto que demostraba ya una cierta debilidad la bandera de Borgoña y la bandera de los tercios. En años anteriores a Rocroi era imposible salir victorioso frente a un ejército español en igualdad de condiciones. Parte de esa debilidad se plasmaba en los generales, que ya no eran tan prestigiosos. Por ejemplo, en Rocroi, un general de Lorena llamado Paul Bernard de Fontaine dirigió su brigada con ya 74 años de edad, y estando prácticamente ciego. Era incluso, está la pintura,
era llevado en una silla por su séquito, mientras dirigía así, medio ciego, cómo se movían los dirigidos por Fontaine, cómo movían los ejércitos. Obviamente murió en batalla. En cambio, en Francia se estaba luciendo un joven aristócrata, que había sido educado muy bien en el ejercicio militar, como era este duque de Enghien. Pero había más consecuencias aún del suceso de Rocroi. El rey Felipe IV, alertado ya de que una campaña contra París era casi imposible, ordenó iniciar las primeras tratativas de paz con los Países Bajos holandeses y comenzar a cerrar una guerra que había comenzado mucho antes para España. Había comenzado en 1568. Para negociar de forma más independiente, Felipe IV cortó casi todo tipo de comunicación con Viena, tratando de dar una señal de que quería desprenderse por completo de los asuntos alemanes. Eso era un mensaje preocupante para el emperador, para Fernando III, que tanto él como su padre habían visto en el apoyo de sus primos madrileños, en varias ocasiones, el mismísimo salvataje de la guerra. Si han seguido las partes anteriores, se darán cuenta de qué hablo. Esto llevó a que Fernando III también se pusiera a pensar si no tenía que avanzar en algún tipo de tratado de paz, de volver a revivir la paz de Praga e incluso poner a charlar allí a la propia Francia. Él, Fernando III, como archiduque, había sido el artífice de esa paz de Praga. ¿Por qué no podía ahora fomentar una nueva? Se suponía que tenía la capacidad de negociación, de que la experiencia le había dado ciertos dotes para alcanzar ciertos acuerdos. Pero bueno, una vez que llegó al trono imperial, la responsabilidad para el emperador fue otra. Comenzó a demorar todo tipo de propuestas concretas de paz. Quería sacar cierta ventaja antes. El problema era este precisamente. El problema era que llamar a un acuerdo de tregua cuando la situación era desventajosa o cuando se acababa de perder alguna batalla clave, implicaba negociar desde una mala posición. Implicaba la necesidad de ceder más territorios quizás, de que llegar al acuerdo, a la mesa de negociación con una victoria sobre las espaldas. No es lo mismo. Si se llegaba al tratado con una victoria, era otra la impresión. Antes de avanzar en esas negociaciones, el emperador logró un acuerdo por separado con el reino de Dinamarca. El otrora enemigo protestante del Sacro Imperio ahora terminaba uniéndose a Viena. Tenía el objetivo, el emperador, de retrasarle las fuerzas o de disminuir las fuerzas de Suecia en la guerra, que eran una molestia constante desde el este, incluso en el sur de Alemania. Dinamarca quería además recuperar la preponderancia en el mar Báltico. Y a cambio, Fernando III, como digo, se sacaba a los suecos de territorios cercanos, por lo menos por el momento. Así se abrió entonces la guerra sueco-danesa, que fue el puntapié inicial para avanzar en esas iniciativas de conferencias para la paz. En 1641 ya se había establecido en la ciudad de Hamburgo un punto de encuentro para un acuerdo preliminar, para tantear cómo estaban las cosas con Francia y también con Suecia. Pero bueno, Suecia iba a estar distraída con Dinamarca. Sin embargo, este cónclave de Hamburgo nunca se llevó a cabo. Ni Francia ni Suecia mandaron delegados. Se propuso entonces otro tipo de lugar, se propuso la región de Westfalia como alternativa en el oeste alemán, en la actual Renania del Norte. Francia terminó aceptando luego de la batalla de Rocroi. Eso sí, iba a demorar mucho porque iba a tener peticiones muy ambiciosas. Se puso de acuerdo, primero se pusieron de acuerdo para que dos ciudades sean las sedes de todos los diplomáticos, que incluían emisarios papales e italianos y además de todos los involucrados, que no eran pocos en la guerra. Estas ciudades fueron Münster y Osnabrück. En estas dos ciudades se dividirían las sedes diplomáticas. Se establecían además rutas desmilitarizadas, neutras, que sirvieran de salvoconducto para que las tropas no cruzaran allí, no generen desmanes, no sitiaran ciudades alrededor. Esto era también importante y era un avance importante, ya a esta altura de la guerra. Juntarse fue el primer gran paso para llegar a un acuerdo, el primer desafío incluso. El problema ahora era ponerse de acuerdo. Se había citado un lugar, se había citado un encuentro, se había llegado a que, bueno, comencemos a dialogar, después de una guerra ya bastante larga y bastante dura, ahora había que llegar a un acuerdo, y esto era lo más difícil. La primera duda era,
¿Quién representaba al Sacro Imperio? Esta era importante, ¿eh? ¿Qué titular del Sacro Imperio era el más relevante? ¿Era el emperador? O sea, los delegados del emperador o los delegados de los 7 príncipes electores. Debían estar todos los príncipes afectados de forma directa o indirecta en el cónclave, o debían estar solo los más importantes, estos 7. Porque si estaban solo los electores, había ciertos ducados, ciertos margraviatos, ciudades libres, y sus gobernantes y sus diplomáticos que no debían estar. El emperador, claro, no quería que vayan todos los príncipes. Cuanta más gente había en una sesión diplomática para llegar a una paz, se complicaba más. Pero bueno, poco pudo hacer para oponerse el emperador, porque llevaba las de perder ya en la década del 40. Luego era obvio que habría distintos tratados, porque Francia no guerreaba solo contra Austria, guerreaba contra Baviera, guerreaba contra Sajonia de vez en cuando, incluso contra ciudades libres del sur. Bueno, para que se entienda, era muy complejo llegar a un acuerdo, así que mientras esto se discutía, la guerra debió continuar. Y digo que la guerra debió continuar porque los inicios de estas negociaciones nunca hablaron de algún alto al fuego, de alguna tregua de fuego, así que por eso la guerra siguió su curso. El tándem Baviera-Austria, que significaba una alianza táctica para defender las posesiones imperiales, quiso dar un golpe decisivo contra los franceses en el suroeste alemán. ¿Recuerdan? Como dije recién, que el emperador había logrado que Suecia se vaya a una guerra con Dinamarca, una guerra breve. Allí, mientras estaba esta distracción en el norte, el duque de Baviera, Maximiliano I, que había sido siempre cauteloso en su accionar, había convencido al emperador para planificar una ofensiva, para que Viena dejara de retroceder y pusiera a los franceses contra los rincones del Rin. Allí muchas fortalezas, además, estaban bajo dominio francés o sueco, y por cierto, era prácticamente lo mismo, era un enemigo en común. La superioridad numérica le supuso a Maximiliano una oportunidad importante, y no quiso desaprovecharla. Esa superioridad le dio una ventaja inicial a las tropas bávaras, que como digo, ahora el iniciador, el que tenía la iniciativa, era el duque Maximiliano. Las tropas bávaras estaban encabezadas por otro mercenario, Franz von Mercy, que, bueno, tenía la obligación de empujar a los franceses a su frontera. Mercy logró tomar la importante fortaleza de Friburgo en un primer momento, y aquello alertó muchísimo a París. Quien cortaba ahora los hilos, quien tomaba las decisiones en París, como ya mencioné antes, era un nuevo cardenal, el cardenal Mazarino, que decidió renunciar al frente que tenía en Flandes para abocarse en lo que estaba pasando en el sur de Alemania. Allí envió nuevamente a su joven estrella, al duque de Enghien, que, bueno, a sofocar o a frenar a ese avance bávaro. En los alrededores de Friburgo, sobre colinas y defensas erigidas con un gran porte de artillería también por parte de los imperiales, se desataron una serie de combates mortales durante los primeros días de agosto de 1644. Todos estos enfrentamientos, que duraron desde el 3 hasta el 10 de agosto, dejaron sobre el campo la friolera cifra de 10.000 muertos, como digo, en apenas una semana quizás. El duque Enghien, con ofensivas casi suicidas por momentos, logró vencer en varios choques a los bávaros de Mercy, tomando incluso algunas colinas estratégicas en un terreno bastante dificultoso, la verdad, para planear algún tipo de asedio o conflicto militar. Pero bueno, pese a todas esas ambiciones de Enghien, no logró tomar la fortaleza de Friburgo, que había sido reconquistada por los imperiales. Solamente se detuvo porque había perdido demasiados hombres. Ya digo, se perdieron 10.000 en esos primeros días de agosto. Pero quien sacaba la mayor pérdida humana eran los franceses. Friburgo fue una verdadera carnicería del lado francés, quiero decir, ¿eh? De 20.000 hombres, para poner números, de 20.000 hombres que llevaba en 100, casi 8.000 murieron en 3 o 4 días de combate. Del bando bávaro fueron alrededor de 3.000 los muertos, y aunque era menos, no era para nada, no era poco para una batalla. No se esperaba uno perder
tanta gente defendiendo fortalezas. Se toma Friburgo como una victoria imperial en 1644 y era lógico si miramos esas cifras, ¿no? Es entendible. Fue una especie de revancha de Rocroi, eso es cierto. Pero, inicialmente, como dije también recién, la ofensiva de Maximiliano esperaba mucho más. Esperaba incluso sacar a los franceses de todo el sur alemán. Y eso no se había conseguido. Además, al mismo tiempo, la potencia nórdica, el reino de Suecia, al mando de un nuevo general, el general Lennart Torstensson, terminó venciendo rápidamente al reino de Dinamarca en esta especie de carnada que había orquestado con sus acuerdos diplomáticos el emperador. Bueno, la verdad esa guerra con Dinamarca duró muy poco. Torstensson ya llevaba años en la campaña del este alemán y era un general muy reconocido. Ni bien terminó sus asuntos bálticos contra Dinamarca, volvió a presionar la frontera de Bohemia. La frontera de Bohemia daba al norte, al este con Pomerania, y allí era donde más estaban fortalecidos los suecos. Dinamarca, como digo, salió completamente derrotada del mar Báltico. Se impuso Suecia y salió más fortalecido. Y eso eran malas noticias para el emperador. Cuando Torstensson se puso de nuevo en el plano continental, tenía el único miramiento, el único objetivo de tomar la capital imperial, de asediar la propia Viena. Para eso, el paso previo era el reino de Bohemia. Las guarniciones suecas estaban muy bien cuidadas en las fortalezas de Sajonia y Turingia, y esto se debía a que el elector de Sajonia, Juan Jorge I, había acordado con Torstensson, con los suecos, una neutralidad con derecho de paso. Eso era una jugada que preocupaba al emperador. Como saben, Juan Jorge I, lo he mencionado en varias ocasiones, no tenía el ánimo de meterle más leña al fuego a la guerra. Quería llegar a una paz lo antes posible. Pero si se negaba, también corría el riesgo de ser invadido. Así que para no comprometerse en perder su título o perder sus posesiones, prefería ser neutral con derecho de paso. Y esto es lo que estaba haciendo con Suecia. Aquello era otra mala noticia para el emperador. Pero bueno, la verdad es que en esta etapa del conflicto nada podía ser una buena noticia para los emperadores de Austria. Torstensson consiguió un triunfo clave en la batalla de Jankow, en el reino de Bohemia, en 1645. Y aquello se observó como un camino libre desde allí, desde Bohemia, para avanzar hacia Viena. Así lo veían los suecos. Podía haber asediado Praga, por ejemplo, porque estaba más cerca a Praga, pero como digo, Torstensson tenía la idea de que la plaza decisiva era Viena, era el corazón de los Habsburgo. Querían ir por el corazón de los Habsburgo. Sin embargo, a 80 kilómetros de Viena, Torstensson decidió esperar la llegada de refuerzos, prometidos tanto por el cardenal Mazarino, desde Francia, que tenían un vínculo constante, y además el general sueco había conseguido, diplomáticamente también, la promesa del príncipe del Transilvania, que era Jorge Rákóczi, que ayudaría a asediar la capital austríaca. Se había frenado Torstensson porque había visto simplemente que Viena no era algo fácil de batir. Era una fortaleza con mucho prestigio que había resistido un asedio muy importante de los turcos en el siglo anterior. Era una fortaleza en donde el emperador tenía mucho margen de maniobra, podía traer ejércitos desde Italia tranquilamente, y eso fue lo que hizo. El emperador había logrado reunir en ese plazo de tiempo más de 40.000 soldados para defender la capital. Y el segundo punto es que el emperador, Viena tenía un poder diplomático impresionante, logró rápidamente pactar con el príncipe transilvaño y volverlo a sacar del conflicto. Y por cierto, esto de reunir, lo primero que dije, de reunir 40.000 soldados, 40.000 efectivos para defender Viena, era una barbaridad. Viena llegó a defenderse contra los turcos con 10.000 o 15.000. Imagínense con 40.000. Y todavía esperaba tener más. Tener más refuerzos el emperador Fernando III. Así que por eso el general sueco Torstensson decidió, anular la operación. Se dio cuenta que los refuerzos no iban a llegar, que Francia tampoco iba a poder llegar con toda facilidad, así que decidió posponerlo. Esto era un nuevo y oportuno respiro para Fernando III,
que lo llevó a acelerar, en ese contexto, ahora sí, las negociaciones de Westfalia. Después de mucho ir y venir sobre las instrucciones dadas a los respectivos embajadores, los franceses y los suecos también presentaron ya oficialmente sus demandas, que por cierto no eran nada amigables. Se exigía por parte de Francia y Suecia, para empezar, una amnistía general dentro del todo el Sacro Imperio, y también que todas las tierras conquistadas pertenecientes a principados anti-Habsburgo fueran devueltas, en donde los Habsburgo estaban, que habían conquistado a lo largo de esos casi 30 años, debían devolver esas posesiones. Las dietas imperiales debían ahora aprobarse por unanimidad, según las pretensiones francesas, y los estados del imperio tendrían total libertad para entablar alianzas con potencias extranjeras. Esto en parte ya se daba, pero quería garantizarlo Francia. Había demandas adicionales de índole religiosas también, claro, porque había iniciado así el conflicto, como era, por ejemplo, el reconocimiento de los calvinistas en todo el imperio del Sacro Imperio, incluso en las posesiones austríacas. Eso incluía el reino de Bohemia. Pero las cuestiones más ambiciosas que pedían los franceses era la indemnización económica y las reclamaciones territoriales. Por ejemplo, Suecia pedía quedarse con Pomerania, con las ciudades de Camin, de Bismarck, con los obispados de Bremen y Verden. Esto era algo, bueno, eran posesiones en el interior alemán, y Suecia pretendía eso. También pedía una porción de Lusatia. Francia a su vez también exigía posesiones, exigía la Alta y la Baja Alsacia, esto es en el oeste alemán, exigía la ciudad de Bresgau, de Sundgau y la fortaleza de Breisach. Bueno, todas estas posesiones eran demasiado exigentes, pero ojo, podían haber sido peores también, porque como estaba dada la guerra, parecía que los Habsburgo llevaban las de perder. El emperador también tenía esa corazonada, sentía lo que estaba sucediendo. Había varios puntos que debía rechazar, territoriales principalmente, pero en otros puntos sí podía comenzar a ceder. Y uno de esos fue el gancho de Alsacia, que aceptó el emperador, los diplomáticos del emperador aceptaron esa entrega a Francia. El problema era que las demás peticiones tocaban de lleno los intereses de Baviera, y el duque no quería ceder ante las demandas francesas. Comprometía mucho las influencias de su territorio, teniendo que lidiar con franceses muy de cerca. El territorio del Ducado de Baviera, aunque en realidad era un electorado, desde 1623, jugaba un papel trascendental en Alemania. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Y ya se ha visto si han mantenido la atención en esta saga. Era un dominio que bien podía ser un reino, era casi un reino, básicamente. Lo atravesaba el Rin y era el paso clave hacia Austria. Los términos de lo que se iba acordando en Westfalia no lo convencían a Maximiliano I para nada, que por cierto era el que estaba financiando con ejércitos propios la guerra desde el primer momento. Como agregado, el cardenal Mazarino, desde el bando francés, había mantenido siempre un contacto diplomático con Maximiliano, y cuando vio que Maximiliano no daba el brazo a torcer, ordenó cargar con todos los esfuerzos posibles, con todos los esfuerzos bélicos contra el dominio de Baviera, precisamente. Las derrotas se fueron sucediendo durante los años de negociaciones en Westfalia. Múnich estaba retrocediendo paso a paso para terminar frente a un control total francés. Aquel avance ordenado por Mazarino fue netamente estratégico y lo fue llevando a Maximiliano a estar acorralado, a estar entre la espada y la pared, disconforme con lo que aceptaba el emperador y disconforme con lo que pedía el monarca francés, bueno, el cardenal Mazarino. Así que llegó a una decisión muy brusca a lo largo de la guerra. Maximiliano terminó finalmente cediendo, terminó acordando, mejor dicho, con Francia. Esto fue algo que quebraba las relaciones diplomáticas de la guerra, porque Maximiliano tomó la decisión de firmar solo una paz con Francia, separada de Austria. Esa paz se firmó el 15 de marzo de 1647. Se conoce como el Tratado de Ulm, y allí los suecos y los franceses le garantizaban la total seguridad a Baviera. Al tratado también se sumaron otros dominios, como el Ducado de Hesse, los círculos de Suabia y Franconia, el electorado de Colonia también, el propio arzobispo se sumó a esta paz.
entre bávaros, franceses y suecos. Esto dio lugar a un cese de hostilidades entre todas las partes. Los franceses recibieron derechos de guarnición sobre varias ciudades bávaras, además, como derecho de paso. Y eso, en cierta forma, garantizaba el buen comportamiento de Maximiliano, que lo tenían que vigilar porque los franceses lo miraban de reojo, a decir verdad. Las posesiones austríacas ahora, junto con las checas, estaban desprotegidas. Por eso digo que esta decisión quebraba el rumbo de la guerra. El emperador Fernando III volvió a pedir auxilio a su primo madrileño, a Felipe IV, quien casi ya se había desprendido por completo de los asuntos alemanes, estaba cerrando también por completo su guerra en Flandes y de hecho estaba a punto de aceptar la independencia holandesa, la terminaría aceptando. Esa disminución de la belicosidad en los Países Bajos le permitió igualmente tener las manos más libres al rey de España, a Felipe IV. Y de hecho mandó a su general, porque tenía todavía un general, el portugués de Melo, ¿se acuerdan? El derrotado de Rocroi, lo mandó al oeste alemán. No para entrar en batalla directamente, pero por lo menos como una herramienta de distracción. Es decir, digamos, terminó aceptando la solicitud de ayuda de su primo en Viena. Como agregado en Múnich, la capital de Baviera, la tregua podía ser un alivio para la población, pero no así para los ejércitos pagos del duque de Baviera. Y más aún los bávaros, que tenían un orgullo propio, los ejércitos bávaros, quiero decir, eran los antiguos líderes de la Liga Católica, y ahora estaban rindiéndose no solo a Francia, sino también a una potencia protestante, a Suecia. Eso generaba muchas rispideces entre bávaros y franceses, y los ejércitos no querían dar el brazo a torcer. Tomaron la decisión entonces de alinearse al emperador, ya que nuestro financista decidió la paz, nosotros vamos a seguir haciéndole la guerra a los franceses del lado de Austria. Se desataron algunas protestas internas en el Ducado de Baviera, algunos motines propios de los mercenarios, y aquello obligó a Maximiliano a llevarlo a reflexionar, a recapacitar de la decisión previa. Y además ya tenía varias súplicas e incluso amenazas del emperador para que rompiera con Francia, y lo terminó haciendo. De vuelta, Maximiliano se veía atrapado entre la espada y la pared, y en septiembre de 1647 rompió todos los arreglos con Francia, que había firmado hacía 6 meses antes. Una vez más, la guerra parecía no terminar jamás, se volvía a reanudar. Maximiliano, como digo, estaba entre la espada y la pared. Ni siquiera estaba en Múnich, él estaba en Salzburgo refugiado. El ducado casi que lo dejó a merced de los franceses. Más de 29 años ya llevaba el conflicto, por cierto. Estamos en 1647. Y aunque no hemos hecho foco en los daños sociales y económicos del Sacro Imperio, porque, bueno, nos concentramos más en el transcurso bélico y en los protagonistas políticos, debemos decir que el desgaste ya era demasiado evidente. Había zonas muy pocas y menores en los que los ejércitos casi no habían marchado nunca, pero que indirectamente habían sufrido algún coletazo de la falta de alimentos, de mano de obra, de suministros. En gran parte de Alemania no hubo una ciudad que quedara en pie durante casi 30 años, que no tuviera una o dos pestes, por ejemplo. Y ni hablar de las que así habían sido saqueadas, quemadas o simplemente sitiadas. La escasez de alimentos, las malas cosechas, las hambrunas y las enfermedades, principalmente, un poco consecuencia de todo lo anterior, estaban haciendo estragos en Alemania. Y eran estragos que no solo afectaban a la población civil, que ya para este tramo de la guerra, también afectaba directamente a los propios ejércitos que marchaban de un lado para el otro año tras año quiero decir, y en todas las estaciones del año. A veces quería parar en invierno y el enemigo los forzaba a una guerra, a una batalla. La guerra había causado desmanes por todos lados. Pongo un ejemplo simplemente para que se entienda cómo los ejércitos ya se veían afectados en serio. Cuando se desató brevemente la guerra sueco-danesa, esta que expliqué brevemente entre 1644 y 45, el emperador Fernando III ordenó a uno de sus generales de mayor confianza, que se llamaba Matías Galas, perseguir a los suecos hacia el norte con toda su tropa, que reunía cerca de 15.000 o 20.000 efectivos. No era nada despreciable para la guerra de los 30 años, según vimos todos los ejércitos que se movían, ¿no? La campaña de Galas hasta las costas del Báltico no tuvieron casi ninguna batalla importante. Incluso
cumplieron ese objetivo de llevar a los suecos a su guerra contra Dinamarca, expulsarlos, ¿no? Hubo algunos asedios menores, persecuciones, escaramuzas, pero ninguna batalla importante. Sin embargo, al regreso de Galas con su ejército, volvió con menos del 20% de su ejército. Y la explicación era muy simple. No había habido guerras, no había ningún asedio grave o importante, pero la explicación era que la falta de suministros, de alimentos concretamente, y la propagación de epidemias había reducido a la tropa a más de la mitad, como vengo poniendo en números, ¿no? Esto ocurrió en 1643 y 1644, por ejemplo, pero es solo un ejemplo, puedo poner más. A veces los ejércitos, si los apestaba alguna epidemia, no iban a la guerra, se desmembraban solo, los integrantes ocupaban el puesto que ocuparan, se morían. En toda la década de 1640 se observan casos similares. En el primer episodio de esta saga, por cierto, hicimos foco en esto, de que las grandes pérdidas humanas, que fueron trágicas, fueron a causa de pestilencias y no tanto de episodios bélicos o batallas salvajes. Pese a todo este escenario infernal, la guerra continuó igual en 1648. Los franceses y suecos, que claramente estaban en mejores condiciones de suministros que sus enemigos, un poco, aunque sea, se reunieron en el Bajo Palatinado para definir una estrategia de ataque final. Un contingente mayor volvería a la carga por Baviera y la otra parte se encargaría de Bohemia, con el foco puesto en Praga. El frente bávaro era el más endeble a esta altura, y ya ni siquiera lograba reunir a más de 10.000 efectivos para defender una ofensiva francesa. La resistencia cedió a las puertas de la fortaleza de Augsburgo, en una batalla de mediados de 1648, la batalla de Susmarshausen, y allí los ejércitos franco-suecos le dieron un golpe decisivo a las tropas imperiales de Baviera, en mayo de 1648, para ser exacto. Baviera fue completamente devastada y el duque Maximiliano volvió a refugiarse en el arzobispado de Salzburgo, a la espera de refuerzos, claro. Pero más que a la espera de refuerzos, el duque de Baviera esperaba más que todos los delegados de Westfalia llegasen a un acuerdo lo antes posible, porque, por cierto, seguían reunidos allí. En el otro frente, en Bohemia, los Habsburgo también estaban a la defensiva y todo se centró en la defensa de Praga, que fue sitiada en julio de 1648. Hubo un tercer teatro de operaciones que se reabrió en agosto y se abrió curiosamente en la propia Francia. Un año antes, en 1647, había comenzado una revuelta en la propia ciudad de París, una revuelta nobiliaria conocida como la Fronda, y que obligó al cardenal Mazarino, que había acumulado todo el poder de su predecesor, y al niño heredero también, el niño heredero era Luis XIV, esta revuelta obligó al cardenal Mazarino y a Luis XIV a escaparse a las afueras de la capital. Y esto evidenciaba de vuelta el desgaste de la guerra. Al final, Francia, que estaba ya hace 13 años con ejércitos propios en el conflicto, era hora que le tocara pagar algún plato roto, ¿no? Fue por eso entonces que los españoles volvieron a tirarle un salvavidas a sus primos de Viena. Atacaron desde Flandes el paso de Calais, pero fueron interceptados en la ciudad de Lens por el duque de Enghien, que volvió a salvar las papas. Enghien dirigió a su ejército para una nueva victoria contra los españoles el 14 de agosto de 1648, en la batalla de Lens. Fue una victoria francesa, pero ajustada, una victoria defensiva, digamos, porque la ofensiva la habían tomado los flamencos, bueno, los españoles. Aquello llevó igualmente al cardenal Mazarino a tomar la decisión final de sacar a Francia del conflicto. Ya era demasiado. La Fronda amenazaba incluso la corona del propio heredero de Luis XIV. Además, era el propio Mazarino el que venía demorando el cierre de los acuerdos de paz, tratando de sacar alguna tajada más en la guerra. Ordenó finalmente, después de la batalla de Lens y de ver lo que podía provocar aquella revuelta de la Fronda, ordenó finalmente a sus emisarios que llegaran a un acuerdo lo antes posible. Ese mensaje llegó a Münster y a Osnabrück para, acelerar las negociaciones. El mensaje era muy claro: terminar con su guerra en el Sacro Imperio. El 24 de octubre de 1648 finalmente se sellaron las firmas del cese al fuego. Este ya sería el definitivo. Se sellaron tanto en Münster, donde estaban los delegados de Francia, como en Osnabrück, donde estaban los delegados
de Suecia, que en realidad harían lo que decidiera Francia. Los suecos querían seguir con la guerra, por cierto, seguían envalentonados. De hecho, los emisarios llegaron un poco tarde a Praga para avisarles a los que estaban sitiando la ciudad. Los suecos estaban sitiando Praga, ¿no? Habían iniciado el sitio en julio de 1648 y a fines de octubre se había terminado la guerra. Y en el viaje de los emisarios a Praga hubo algunos días en donde hubo muertos todavía, tanto checos, austríacos y por supuesto suecos. El asedio se dio por finalizado el 1 de noviembre, cuando los emisarios llegaron y le dijeron: muchachos, no hay más por qué guerrear, ya está todo firmado. Los suecos no lograron rendir la ciudad, de hecho, pero sí consiguieron asaltar el castillo real de Praga, que terminó completamente destrozado. Fue como una venganza de los suecos que querían darse el gusto, ¿no?, de saquear alguna posesión austríaca. También saquearon la fabulosa colección de arte que había atesorado el emperador Rodolfo II, el bisabuelo de Fernando III. La colección, era una colección artística de muchas obras de pinturas especialmente, fue llevada por el río Elba en barcazas y se exhibió como motín de guerra en la corte de Suecia, en la corte de la reina Cristina de Suecia. Curiosamente, lo que había comenzado en Praga el 23 de mayo de 1618, cuando fueron tirados por la ventana aquellos representantes imperiales, también se cerraba en el mismo lugar, pero 30 años después. Más allá de ese exceso de los días finales de octubre y principios de noviembre del asedio, la paz ya era irrevocable. Y el corazón de Europa Central lo celebraba también, o por lo menos lo que quedaba de esa Europa Central después de semejante vendaval. La abultada cantidad de involucrados a lo largo de todo el conflicto llevó a que las reuniones en Westfalia, tanto en Münster como en Osnabrück, tuvieran más de 150 delegados por lo menos. De ahí que el retrato de la comitiva de diplomáticos tenga dibujada a tanta gente. Los cambios territoriales marcaron una ganancia para los anti-Habsburgo e incluso para los neutrales protestantes, aunque hubo ciertos matices, eso sí. Francia recibiría Alsacia, tal como había prometido el emperador, y también terminó recibiendo varios obispados de Lorena. Suecia, por su parte, entró en posesión de Pomerania Occidental y obtuvo las desembocaduras de los ríos Oder, Elba y Weser, y lo sentenciaba al reino de Suecia como una potencia imperial durante las siguientes décadas. Brandenburgo, por su parte, el germen de la futura Prusia, con los Hohenzollern a la cabeza, obtuvo lo que quedaba de Pomerania, la Pomerania oriental, digamos. Varios obispados secularizados también terminaron en posesión de Brandenburgo. Como digo, en los tratados de Westfalia trataron de ser muy puntillosos en complacer a todos, trataban de que todo sea parejo, por lo que los católicos también se llevaron algo, los imperiales quiero decir, y el propio ducado de Baviera. El duque Maximiliano I retuvo el Alto Palatinado, conquistado en un principio de la guerra, y recibió la dignidad de elector, así que pasó a ser el octavo elector del Sacro Imperio. Por su parte, el emperador Fernando III, pudo recuperar los dominios hereditarios ocupados en Bohemia. Suecia había ocupado varias partes de Bohemia y decidió devolvérselas al emperador. Aunque la paz se firmó en octubre de 1648, el 24 de octubre, no fue hasta casi 4 meses después, en febrero de 1649, que se avanzó en la implementación de las disposiciones de paz y la desmovilización de los ejércitos. Hubo 2 acuerdos más entre junio y julio ya de 1650 para garantizar el cese de las hostilidades. Aunque se puso fin al conflicto en Alemania, no se puso fin al conflicto en Europa, por lo menos no en Europa occidental, porque España y Francia siguieron en su propia guerra hasta 1659, tema no menor que merecería un capítulo aparte. Pese a todos los fructíferos acuerdos, hubo un actor que protestó contra los tratados de Westfalia, curiosamente, que fue el Papa de ese entonces, Inocencio X, que se negó a aceptar la fuerte secularización de muchos dominios católicos que se terminaba concretando en la paz de Westfalia. El argumento del Papa, en realidad, iba un poco más allá que la cuestión territorial o de propiedad. Sentía el Papa Inocencio X que la unidad espiritual de Europa se había roto por completo. La paz de Westfalia puso fin a la guerra de los 30 años y fundó un nuevo orden político en Europa.
un orden que sembraría las bases de los estados absolutistas modernos y que pacificaría en gran parte lo que vendría después. No se volvió a ver una guerra de religión tan salvaje y sangrienta como esta. En cierta forma, por lo menos en esas características, tuvo éxito. Pero en lo que se refiere al nuevo orden político, eso estaba por verse. Todo ese nuevo modelo político, mejor conocido como sistema westfaliano, como digo, terminó creando los absolutismos y los estados modernos, los gérmenes de lo que pronto serían los estados-naciones. Pero bueno, ya lo que dejó la paz de Westfalia en el orden político, teórico, si se quiere, vamos a analizarlo con más detenimiento en un próximo capítulo de Historiópolis. Bien, bien. Literalmente me estoy tomando un respiro de verdad, porque aquí finalizamos los acontecimientos de la Guerra de los 30 años. Se me fue todo por la borda, porque fueron 3 capítulos, cosa que no suelo hacer. Pero bueno, espero que se haya compaginado todo de forma armoniosa. Espero que les haya gustado tanto este capítulo como los 2 anteriores. La Paz de Westfalia tiene mucha tela para cortar en el orden teórico y también de las relaciones internacionales, porque se fundó un orden político internacional a partir de estos tratados. Vamos a analizarlo en algún otro capítulo más adelante. Denme un respiro con la Guerra de los 30 años, que a mi entender es fascinante, pero bueno, sí es cierto que es demasiado compleja. Aquí termino entonces, me pasé de la hora y de todo también, así que pido disculpas por esto. Si les gustó, les pido por favor que me dejen sus comentarios y bueno, no tengo más por ofrecerles. Simplemente que nos encontremos el próximo sábado ya para otro capítulo de historia en Historiópolis. Espero que anden muy bien, les mando un gran abrazo.